Se nos pide determinar el equivalente de Thevenin en la siguiente red, visto desde, ojo, estos dos terminales de aquí, ¿no? Importante. Terminal que de pronto lo podemos llamar A y terminal B. Bien, entonces para recordar un poco Thevenin, ¿qué nos decía Thevenin? En su parte teórica rápidamente que si teníamos fuentes de tensión de esta forma, ¿qué hacíamos? Las teníamos que llevar a un cortocircuito de esta manera. Y si teníamos fuentes de corriente, ¿qué iba a pasar? De la misma manera, nosotros esas fuentes de corriente debemos llevarlas a un circuito abierto. Importante. Esto de aquí es para poder hallar lo que se conoce como la resistencia de Thevenin. Y también vale aclarar, como ya vimos en videos anteriores, que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Ok, entonces vamos a desarrollar de este lado, se me ocurre, y vamos a proceder a realizar el circuito aplicando estas consideraciones de aquí. Entonces nos va a quedar algo de esta manera. Nos quedamos aquí con el cortocircuito, una resistencia, el circuito abierto, ok, la resistencia, cogemos aquí esta resistencia de aquí y acá va otro cortocircuito, ¿no? Solo que acá he hecho los terminales bastante abiertos, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Entonces esto sería 3 ohmios, 1 ohmio, 5 ohmios, 2 ohmios. Y bien, aquí van a estar esos terminales, ¿no? ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál era la condición? Que donde queríamos hallar la resistencia de Thevenin, debíamos aislar esta parte de aquí, ¿no? Y lo que sea que vayamos a hallar, esta sería una red A y la de acá sería una red B. Se supone que esta va a ser nuestra red más complicada, ¿no? Entonces estos terminales de aquí son los últimos que vamos a topar. Vamos a resolver y a resolver, pero esto va a ser lo último que se tope. Entonces a partir de aquí se nos hace más fácil hallar la resistencia de Thevenin. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos o qué vamos a tener? Si nos damos cuenta, cogemos el resaltador y nos damos cuenta que en este terminal y en este, bueno, y en este nodo sería lo correcto, y en este nodo de acá se comparte el mismo, ¿no? Hasta acá arriba. Por lo tanto, si se comparten, comparten el mismo par de nodos, se encuentran en paralelo. Entonces, esto podemos decir que va a ser una resistencia de tipo, vamos a llamarle de pronto R1. Se me ocurre por darle un nombre, ¿no? Entonces, R1 va a ser igual a ¿qué? Al paralelo entre 3 y 1. Y eso sería la multiplicación de ambos. Voy a hacer un poco sobre la suma de ambos, dándonos como resultado el valor de 3 cuartos o 0.75 ohmios. Bien, de esta manera vamos a acomodar un poco más de este asunto, o vamos a hacerlo igualmente, ¿no? Como ahí está. Tenemos aquí el terminal, la resistencia, el terminal, y vamos a colocar aquí esta resistencia, ¿no? Que fue la que hallamos ahora un poco. Este es de 0,75 ohmios. Esta sigue siendo de 5 ohmios. Terminal B, terminal A, 2 ohmios. Bien, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué ocurre? Usando el resaltador, esto recuerden es lo último que debemos topar. Nos damos cuenta que la resistencia de 2 y la resistencia de 5 se encuentran en serie. Por lo tanto, eso lo vamos a llamar una R2, de pronto por darle un nombre, ¿no? Vamos a llamarle un R2. Entonces, ese R2 va a ser igual a 2 ohmios más 0,75 ohmios.
dándonos entonces como resultado 2,75 ohmios. Entonces, esos 2,75 ohmios básicamente nos va a quedar de esta forma, ¿no? Hoy aún dándonos un nuevo circuito donde vamos a tener terminal A, la resistencia de 5 ohmios, terminal B, y podemos ponerla de pronto aquí, se me ocurre, una resistencia de 2,75 ohmios. ¿Ok? Si nosotros nos damos cuenta que ocurre, como ya he dicho hace unos instantes, comparten el mismo par de nodos. Si comparten el mismo par de nodos, básicamente están en paralelo. Si están en paralelo, como calculo un paralelo, vamos a decir que R3, que sería esto de aquí, ¿no? Es igual a que a la R de Thevenin, y eso va a ser el paralelo de 2,75 ohmios y 5 ohmios, ¿no? La multiplicación de ambas sobre la suma. 2,75 más 5 ohmios. Eso nos da un valor final de 1,77 ohmios. ¿Qué debemos recordar de este asunto, de este relajo de aquí? De que el equivalente de Thevenin está conformado por ¿qué? Por una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y este sería el terminal A y el terminal B, siendo entonces esta resistencia un valor de 1, vamos a redondearlo a 1,8 ohmios. Por un motivo práctico, ¿no? 1,77 puede ser aproximado a 1,8 ohmios. Creo que no hay problema con eso, ¿no? Bien. Entonces hasta ahí tenemos ya la resistencia de Thevenin. Ahora, para hallar la tensión de Thevenin o el valor de esta fuente de aquí o voltaje de Thevenin, que nos indican que debemos hallarlo en estos terminales de aquí, ¿no? Y la tensión es como que nosotros vamos a colocar un voltímetro en esta zona de aquí. Vamos a conectarlo aquí. ¿Y qué debemos recordar? Que la tensión es igual cuando está en paralelo. Entonces la tensión que nosotros vamos a calcular, esa tensión de Thevenin va a ser igual a la tensión en esta resistencia de 5 ohmios. Entonces a lo que a nosotros nos va a interesar es calcular la tensión en este punto de aquí, ¿no? Si nos damos cuenta, podremos usar malla. Bueno, en este caso una supermalla porque tenemos una fuente de corriente entre dos mallas. Podemos utilizar el método de nodos, pero son métodos que pueden resultar un poco engorrosos a la hora de hacer el análisis, ¿no? Entonces, bien, para ahorrarnos esa tarea, vamos a proceder a realizar una transformación de fuente como tal. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta nosotros? De que, o bueno, vamos a tratar un poco el tema de la transformación de fuente. ¿Qué nos dice el tema de la transformación de fuente? Parece que estaba en un video anterior, que si nosotros tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia, nosotros podemos llevarlo a un equivalente, que va a ser una fuente de corriente en paralelo a una resistencia. ¿Y cuál sería el equivalente? Si este es B y este es R, nosotros podemos decir que esta fuente la podemos llamar I y va a ser igual a ¿qué? A nuestro amigo la ley de Ohm. P sobre R en este caso, ¿no? Y el valor de la resistencia sigue siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que digo? Que esta R de aquí es la misma de acá y que esta B de aquí la vamos a hacer con rojo, V, perdón, es igual a la V de acá, ¿no? Y esta R, habíamos dicho, la misma. Sucede lo mismo, caso contrario, si nosotros tenemos, bueno, básicamente son bidireccionales como tal, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta de que se cumple esta condición para poder resumir el circuito, ¿no? Si nos damos cuenta acá, tenemos esta imagen de aquí
Y déjenme ver si la puedo copiar un poco para llevarlo hacia abajo. Tengo bastante problema a la hora de regresar a ver el circuito cada rato, ¿no? Y nos vamos a guiar con este concepto de aquí. Bien, entonces, ¿qué nos damos cuenta? Analizamos en base a lo que acabo de explicar y si nosotros observamos que tenemos esta fuente de tensión en serie con esta resistencia de aquí, ¿cierto? Bastante práctico. Y lo mismo ocurre acá. Esta resistencia en serie con esta fuente de tensión, es decir, puedo hacer dos transformaciones. Entonces, si quiero calcular la corriente, bueno, el valor de la fuente de corriente equivalente, ¿cuál sería? Vamos a hacerlo un poquito más ordenado. Vamos a hacer los cálculos de este lado y hacemos el bosquejo acá, ¿no? Bien, ¿qué sería? O vamos a hacerlo todo mejor de este lado de acá. Nosotros tenemos para este caso de aquí, que la vamos a llamar de pronto una I1, por darle un nombre, y esta vamos a darle una I2. ¿A qué va a ser el valor de la I1? El valor de la I1 va a ser igual a, que habíamos dicho, tenemos este caso de aquí. El valor de la fuente, en este caso, vamos a colocarle 2, ¿cierto? Voltios sobre el valor de la resistencia, 2 voltios. Ustedes me dirán tal vez, pero hey, esta fuente está al revés, puede ser, tienes que considerarlo negativo. Es verdad, he puesto voltios aquí, ¿no? Cuidado con eso. Ohmios, listo. Y esto me da 1 voltio. Ahora ustedes me dirán, pero hey, en realidad es menos 2 voltios. Ya, ¿qué ocurre? Debemos recordar que en este caso, si yo lo he colocado de esa manera, yo puedo tranquilamente poner la fuente de corriente con este sentido y decir que es de 1 amperio, mirando hacia abajo, y sigue siendo una fuente negativa. Si yo hubiese colocado el menos 2 voltios aquí, entonces ¿qué hubiese pasado? Hubiese tenido la siguiente situación de acá. Esto yo hubiese tenido que indicar que esto es de menos 1 amperio para mantener el sentido, pero se me hace mucho más práctico en lo personal mantener esta de aquí, pero ambas son correctas, ¿no? Ojo con eso. Bien, entonces, para continuar, ¿cuál sería el valor de I2? El valor de I2 sería nada más y nada menos que el valor de la fuente, que es de 4 voltios, sobre el valor de la resistencia, que es de 3 ohmios. Esto nos da una fuente de 1,33 amperios. No se olviden de las unidades, importante. Bien, entonces esto nos va a resultar en un circuito equivalente que va a ser el siguiente. Una fuente, como dije, voy a considerar este sentido de corriente negativa, entonces mira hacia abajo, de 1 amperio. Y el valor de la resistencia, ¿cuál sería? Como dijimos, el valor de R mismo no cambia, ¿no? No se altera. Entonces este R de aquí va a ser el R de acá. Y ese R es 2 ohmios. Tenemos aquí la de 5 ohmios y tenemos el terminal, ¿no? Donde queremos calcular A y B. Aquí nos queda 1, un ohmio. Y acá nos va a quedar, ojo, también hicimos la transformación, queda en paralelo la resistencia de 3 ohmios y una fuente que en este caso no se nos complica, sabemos que es de 1,33 amperios, flechita hacia arriba, ¿no? Positivo. Recuerden que la flecha hacia arriba significa que la fuente es positiva y la flecha hacia abajo indica que la fuente es negativa. Que nos damos cuenta que sencillamente aquí encontramos un paralelo entre estos dos de aquí. Y bueno, acá encontramos ahora el caso contrario, ¿no? Una fuente de corriente en paralelo a una resistencia. Entonces vamos a resolver primero el relajo de acá. ¿Qué decimos? Decimos que, a esto podemos llamarle R equivalente, le vamos a llamar R equivalente 1.
Entonces decimos que R equivalente 1 es igual a la multiplicación por la suma, ¿no? Creo que ya sacamos este valor arriba, si mal no recuerdo. Esto sería 0.75, ¿sí? Ya sacamos este valor arriba. Ohmios. Entonces nos va a quedar un nuevo circuito. O bueno, un circuito no más simplificado para ser un poco más precisos, ¿no? Nos queda este de 2 ohmios, este de 5, que es el que nos interesa, porque aquí está el terminal A y el terminal B, ¿no? Y aquí me queda esta resistencia de aquí, que va a ser ahora de 0,75 ohmios. Y una fuente. ¿Fuente de cuánto? De 1,33 mismo amperios, ¿no? Y esta fuente de acá, no olvidemos que es de 1 amperio. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que podemos decir que situación acontece aquí. Nosotros sabemos o podemos fácilmente recordar la misma ley de Ohm. Si nosotros en cambio estamos en este punto y queremos retornar a este punto de aquí, simplemente decimos que voltaje es igual a I por R. Y básicamente, ¿qué va a ocurrir? La misma historia. Esta V, esta V es la de aquí y esta R es la de acá, ¿no? Se mantiene, básicamente la R se mantiene invariante, chicos. Eso sí es importante, ¿no? Y la I le vamos a colocar un color, no creo que el café se vea bien, así que bueno, vamos a colocarle este amarillo de acá, o verde, porque es un poco daltónico, acá, ¿no? Entonces tenemos para hacer los diferentes cambios, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos decir finalmente? Podemos tratar este caso de aquí, ¿no? Retornar, es decir, ahora. Si tenemos una fuente de corriente en paralelo a una resistencia, en ambos casos, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? Bien, por ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. ¿Qué valor de I? De 1 amperio. ¿Qué valor de R? El valor de 2 ohmios. Y 1 por 2 serían 2 voltios, básicamente. Esto llamémoslo, se me ocurre un B1. Y a lo de acá le vamos a llamar un B2. Visto de alguna forma, ¿no? ¿Qué decimos? Esto B1 y para B2, básicamente 1,33 amperios por 0,75. Esto nos da un valor de 0,997. Vamos redondeándolo en un voltio. Entonces, esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Seguir retornando o transformando como tal el circuito. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que finalmente nos va a quedar un circuito de una fuente de 2 voltios en serie, porque la resistencia es la misma, solo que ahora cambia su posición. Terminal A, la resistencia de 5, terminal B, me estoy cambiando aquí la unidad, y esta de acá de 0,75 ohmios, ¿no? Y bajamos. Ah, nos hemos comido aquí la fuente, la vamos a colocar, ¿no? Esta fuente más o menos de 1 voltio. Bien, entonces simplemente ¿qué nos queda? Calcular la corriente que circula en esta malla sencilla, de hecho la malla más básica que podemos considerar. Tomamos de referencia
Bueno, colocamos las polaridades, más menos y más menos. Entonces, considerando las polaridades de salida, las polaridades de salida serían las de aquí, ¿no? Podemos considerar las polaridades de salida o las polaridades de entrada. No hay ningún problema para esta situación de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos que vamos a colocar aquí 2 voltios menos 2 por I, porque le hemos dado el nombre de I a esta corriente, menos 5I, menos 0,75 I, menos 1. 1 voltio igual a 0. Si resolvemos nos va a quedar 1 voltio menos 5, 2 y 0,75 sería menos 7,75 y eso es igual a 0. Finalmente, nosotros necesitamos I. Entonces esto va a ser que 1 es igual a 7,75 I. La V la quité nada más, ¿no? Porque lo que nos interesa es la corriente en este caso. No es que por si acaso, no es que si despejamos V vamos a tener voltaje, no, por si acaso, importante. Sino que lo coloqué para diferenciar que aquí estamos considerando fuentes y acá básicamente también es voltaje. ¿Por qué? Porque esto de aquí es el valor de R y este de acá es el valor de I. Entonces, ese valor de corriente nos va a dar que I es igual a 0,129 amperios o 129 miliamperios. 129 miliamperios. Bien, entonces queremos la tensión que está aquí. Si aquí circula una corriente de 129 miliamperios, ¿qué quiere decir esto? Que si los elementos están en serie, la corriente es la misma. Por lo tanto, la tensión de Thevenin va a ser igual a la tensión en la resistencia de 5 ohmios y va a ser igual a 5 por 0,129 amperios, dándome entonces como resultado 0,645 voltios. Si lo quieren ver así, o su equivalente a 645 milivoltios. Una fuente bastante pequeña, ¿no? Entonces subimos acá y para terminar nuestro equivalente de Thevenin decimos que esta fuente es de 645 milivoltios. Bueno, que ya no se ve muy bien, ¿no? Pero bueno, entonces para hacer la demostración, les comento que he formateado mi computadora, por lo tanto no tengo el software que siempre utilizo para simular, pero encontré este de aquí en internet, bastante interesante, ¿no? Entonces para el primer caso, como nosotros podemos ver aquí, es para hallar la resistencia de Thevenin. ¿Por qué? Porque he hecho cortocircuito las fuentes de tensión y la fuente de corriente es un circuito abierto, ¿no? Básicamente la he quitado. Entonces vamos a colocar un ohmímetro, tiene que estar por aquí. Sí, ohmímetro, aquí está. Y justamente lo queremos calcular en estos terminales de aquí, ¿no? Entonces con conexión eléctrica, nos deslizamos aquí, acá, aquí y acá. Ahorita nos sale 0 porque el programa está en pausa como tal. Entonces le damos a no, reiniciar, a continuar, continuar me parece que es. Bien, entonces si nos damos cuenta tenemos la resistencia de 1,8 ohmios. O ya si ven aquí abajo que sale donde sale el tiempo, 1,77 ohmios, que es básicamente la respuesta que hallamos, ¿no? Por motivos de precisión, el aparato lo redondea a 1,8. Y ahora la tensión de Thevenin como tal se supone que es la tensión que está en esta resistencia de 5, la cual al colocar el mouse nos muestra que es de 645 milivoltios. Y miren, una corriente de 129,032 miliamperios. Por lo tanto, fue mucho más fácil que aplicar mallas, bueno, supermalla o nodos. Muchas gracias por su atención.